Hola hermanos, buenos días. Hoy me siento, la verdad, me siento muy contento de estar hoy aquí, poderles compartir un poco de las escrituras y un poco de la palabra de nuestro Dios. Bueno, para dar inicio a esta clase, como hemos visto algunos temas anteriores de importancia, ¿verdad? Pero para iniciar este tema, a mí me gustaría ¿cuántos de nosotros nos parecemos a algún familiar físicamente? ¿Cuántos de nosotros? ¿Verdad? Tenemos algún parecido con algún familiar, a veces en rasgos, no sé, de la nariz, algún rasgo de la cara, de la frente. No sé, Nancy, ¿tú a quién te pareces? Dice, ok. Usted, hermana Marta, ¿a quién se parecía? A su papá. Tú, Nancy, ¿a quién te pareces? ¿A tu papá? Dice, algo, algo tuvo que ver ahí, ¿verdad? Pero físicamente o en carácter. En las dos, qué bárbara. A David no le pregunto porque se ve que es totalmente la cara de su papá, entonces también Bill copia, ¿verdad? Este, Probablemente físicamente nos parecemos a alguno de tus familiares. Yo lo veo con mi hija. Si ustedes ven a mi hija y hubieran visto a su abuelita de mi esposa, se parecía totalmente la cara de su abuelita. Se parece demasiado, hasta en el cabello, cómo le sale, hasta en la risa que tiene. En ese tipo de facciones se parece mucho a ella. Pero también con las personas o con nuestros familiares que convivimos, tenemos a tener también actitudes similares, como es lo que le preguntaba Nancy, en carácter. A veces traemos el mismo carácter que nuestra mamá o que nuestro papá, o a lo mejor traemos un carácter con la persona que convivimos. Por ejemplo, aquí, por lo que yo sé de la historia de, este, de Héctor, ¿tú a quién tienes una similitud en carácter? A mi mamá. ¿A tu mamá? Pero, por ejemplo, tú no pasabas mucho tiempo con tu mamá o con tu papá, tenías otras personas que te cuidaban, ¿no? ¿Qué adquiriste de ahí para tu carácter? Es más bien como un carácter, más, pero ¿O en qué afectó en tu personalidad? no, yo creo que no afectó, más bien ayudó. ¿Ok? Como que mis tíos son más pacientes ¿Ok? y yo, si no, yo creo que estaría más loco. Imagínense, ¿no? La paciencia que tengo. Sí, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que con las personas con las que convivimos, tienen una influencia entre nosotros, ¿verdad? Vemos que con las personas que nos criamos, tiene una influencia en nuestro carácter, tuvo influencia en nuestra forma de ser. Así también nos damos cuenta que cuando Dios está entre nosotros, también moldea nuestro carácter, también moldea nuestra forma de ser, influencia nuestra forma de ser Dios. Y eso se demuestra en diferentes formas de nuestra vida. Como vimos en temas anteriores, o hemos visto la continuidad de los estudios, que ¿se acuerdan que vimos en la clase pasada, verdad? Vimos la vida de José. Empezamos a ver un poco de José y empezamos a ver que empieza a influir Dios en la vida de José en cuanto a la vida que él tuvo, y vimos que José fue fiel en muchos aspectos. Ah, y para entrar más en tema y nos podamos dar cuenta, vemos en muchos versículos de la Biblia una parte que dice, y seréis por pueblo y vosotros seréis, y yo seré vuestro Dios. Ajá. Si alguien me puede ayudar a buscar Éxodo 6:7, Isaías 46:4 y Jeremías 30:22. ¿Lo buscan o quieren que les dé al dedazo? Dice. Al dedazo. Ok. Éxodo 6:7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. De Egipto. ¿Quién tiene Isaías 46:4?
Y ya otra persona, mientras búsqueme Jeremías 30:22. ¿Lo puedes leer, Nancy? ¿Sí, ya lo tienes? Isaías. O bueno, ¿lo tienes, Dul? Ok, puedes dar lectura. Isaías 30, Jeremías 30:22, Nancy, por favor. Ajá, 46:4. Y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Ok. ¿Y Jeremías 30:22? ¿Alguien más lo tiene? 30:22. Me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Ok. Ahí nos damos cuenta en esos versículos en que Dios decide tener cumplimiento, participación con su pueblo. Toma a su pueblo. Dios decide con quién va a estar. Ajá. Y en Levíticos 26:12, ¿alguien me lo puede buscar? Y otro que sea Éxodo 29:45. Ajá. Nosotros y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Okay. Y Éxodo 29:45. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Ok. Bien. Cuando Dios decide que va a estar entre nosotros, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que entre Dios y nosotros va a haber una relación, va a haber una comunicación. Cuando ustedes deciden estar con una persona, a veces tiene que haber comunicación. Tienen que estar en constante ¿qué? Plática, ¿verdad? Justamente ahí Dios demuestra la comunicación que tiene con el hombre, pero no solamente dice que va a estar con él, sino que también vivirá con él. Ajá. Quiere decir que va a haber entre Dios y nosotros una relación perfecta, una relación y un compromiso que va a haber entre Dios con nosotros. Ese compromiso lo vemos desde el inicio de la historia, que es en la Biblia, desde Génesis 1:1, que dice que desde el huerto del Edén, ¿verdad? Que Dios creó los cielos y la tierra. Lo vemos desde los inicios. También lo vemos desde la parte de la salvación. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 21:3. ¿Alguien me puede ayudar a buscarlo, por favor? Apocalipsis 21:3. y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ya ven? Entonces, quiere decir que desde Génesis hasta el final de lo que dice las Escrituras, Dios va a estar con nosotros hasta cuando no estemos aquí en un futuro lugar. ¿Quién va a estar con nosotros? Dios. Más bien nosotros estaremos con él, ¿verdad? Vamos a continuar. El objetivo o el versículo clave de la clase es Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y vamos a empezar con esa clase que es en Génesis de 41 del 1 al 57. En la primera parte que vamos a estudiar hoy son los sueños del faraón. En Génesis 41, 1 al 8, como hemos visto en clases anteriores, vimos que José fue vendido, ¿verdad? Como esclavo, fue puesto en los mejores lugares, fue muy bendecido. En la casa de Potifar lo puso como amo del lugar, ¿verdad? Lo puso en el mayor puesto de la casa de Potifar. Después de eso, ¿cómo cae a la cárcel José? ¿Sí saben? Por culpa de la esposa, es que la acusa falsamente, ¿verdad? Se cree que cuando cayó José en cárcel, se cree que tuvo aproximadamente de 2 a 12 años encarcelado, solamente por esa falsa acusación. Pero vemos que al lapso de lo que hemos leído de José, Dios va preparando
a José para un momento clave que demuestra que Dios existe para su pueblo, ¿verdad? ¿Alguien le puede dar lectura en Génesis 41 del 1 al 8? Por favor. Aconteció que pasados 2 años tuvo para un sueño, le parecía que estaba junto al río, que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas del feo aspecto y en puntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y en puntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, y se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solar, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó el Faraón, y aquí que era un sueño. Bien, Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó al Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Faraón. En el último versículo sí se dan cuenta que dice, no había quien le pudiera interpretar su sueño. Para entender un poquito más esta parte de la escritura, hermanos, necesitamos entender 5 cosas. ¿De qué personajes nos está hablando? Uno, que es el faraón, otro que es el río, otro que son las vacas, las espigas, y habla de uno último que es el número 7, ¿verdad? El faraón, ¿qué papel tenía ahí? ¿Perdón? Pero ¿cuál era su trabajo del faraón? Gobernar. ¿Qué más? Bien. ¿Qué más? Bien, era el principal legislador del lugar, era juez y autoridad suprema también ante lo divino. Pensaban que, o creen los historiadores, que él era creído o que era considerado como un dios, como una divinidad. Para el otro, que es el río, ¿ustedes saben de qué río está hablando ahí? ¿Cuál? El río Nilo, muy bien. Para entrar un poco más en contexto, investigando qué era el río Nilo, la verdad es que el río Nilo es uno de los ríos considerados a nivel mundial uno de los más largos y más abundantes. De hecho, es el número 1 en longitud. Por eso es que en ese momento Egipto era muy rico, por eso era la fuente del poder, la fuente de la fertilidad, de la prosperidad de Egipto. De ahí podían acarrear agua, a lo mejor para todos los sembradíos, y podía ser muy abundante en alimento. Las espigas era el principal cereal que ellos manejaban para el alimento. Las vacas, más que lo ocupaban para los sacrificios, era un símbolo que ellos ocupaban como un dios. Ajá. Y el número 7, ¿saben qué era el número 7 para los egipcios? Antes, ¿en cuántos días Dios creó la tierra? ¿En cuántos? Fuerte y claro. En 6. Y el séptimo descansó. Eso. Por eso mismo lo que para ellos era realmente importante, porque era lo que Dios había construido en ese lapso de tiempo. Por eso era divino. Por eso creían que era importante el número 7 para ellos. Ya que ahora sabemos lo importante que era de ese sueño para el faraón, la pregunta que yo tendría para ustedes es, si ustedes se dan cuenta en el último versículo, dice que el faraón despertó ansiosamente. En el versículo número 8 dice que despertó ansiosamente y mandó a llamar ¿a quién? A los magos, ¿verdad? Mis hermanos, nosotros sabemos a quién acudir cuando estamos preocupados, estresados, pero allá afuera, ¿a quién acude la gente? A dioses, a veces a brujos,
A veces que les pongan los caracoles, que se ponen ciertos collares, que ponte tal color, que pon las velas aquí, que pon los machetes, que pon no sé qué tanta cosa. Mis hermanos, es que a veces cuando la gente no tiene el conocimiento necesario, le da importancia a cualquier persona. Creo que estudiando yo esto, la verdad es que aprende uno a quién confiar. Y si nosotros tenemos a alguien conocido, cercano, sabemos cómo guiarlos. Nosotros podemos tener ese trabajo allá afuera, saber cómo guiarlos para que realmente crean en nuestro Dios y poder enaltecer el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? La siguiente parte, que es Génesis 41 del 9 al 13. ¿Le puedes dar lectura a Isma, por favor? Entonces el jefe de los cuperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo muy bien de mis faltas, cuando Faraón se ocupó contra mis siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su significado. Estaba ahí entre nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y de otro interpretado. Bien, ahí vemos que el copero le dice al faraón lo que había sucedido. Pero el copero anteriormente, si leemos versículos anteriores, que es en el 40:12, y le dijo José, esta es su interpretación de los 3 sarmientos, son 3 días. Y en el 14, versículo 14 dice, acuérdate de mí, pues de mí cuando tengas, vamos a leer todo completo, el 13, al cabo de los 3 días levantará el faraón tu cabeza y se restituirá a tu puesto y dará la copa al faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saques de esta casa. Si nosotros leemos la historia que ahorita la vamos a seguir estudiando, nos damos cuenta que el copero, después de convivir con el panadero, el copero y José, se le olvida lo que había sucedido. Hermano, la verdad es que cuando está alguien contigo y te dicen que alguien va a morir, si estás en el hospital y escuchas ese tipo, la verdad esto se siente feo. Cuando está en riesgo la vida de alguien cercano a ti, se siente feo. Y están ellos dos y José les interpreta el sueño. El panadero como tal fue colgado, murió, pero el copero realmente fue puesto otra vez en su trabajo cotidiano. Hermanos, ¿ustedes se les hubiera olvidado hablar de José? ¿Verdad que no? Pero si ustedes o leemos las escrituras, dice que después de 2 años, le habla el copero al faraón, le habla el copero al faraón de lo sucedido, de lo que estaba sucediendo o de lo que le había interpretado su sueño José. Pero probablemente al copero se le pudo haber olvidado la interpretación de su sueño. Pero a quién no se le olvida el compromiso que tiene Dios con nosotros, ¿verdad? A Dios. Él nunca se olvida de los planes que tiene para con nosotros. No cambia. En el número 2 dice la interpretación del plan dados de Dios a José. ¿Alguien le puede dar lectura? 41:14 al 32 de Génesis, por favor. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José:
Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me aparecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas apariencias, que pasían en el prado, y otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas eran aún mala, como al principio. Y yo desperté, vi también soñado que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Por tanto, provéase ahora Faraón de un Hasta ahí, mago. hasta ahí. Era hasta el 32, se emocionó, se emocionó. Bien, vemos que al inicio de esta parte es que vemos cómo José se da cuenta del trabajo que tenía ahí, porque fue cuando los sacan de la cárcel y dice que le hacen un cambio de ropa. Se presenta ante el faraón como una persona libre, apta para darle interpretación al sueño de José. Y en el versículo 19, cuando ya le empieza a contar el sueño al faraón, a mí se me hace esto como, perdón la expresión que voy a decir, pero entre cuando hablas con algunas mujeres, siempre le agregan como un toque exagerado a las cosas, ¿no les ha pasado? Cuando sabes que eran, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Porque les dices, eran poquitos, pero le exageran un poquito más. Dice, eran 2 piezas, eran demasiadas, ¿no? Era mucho, pero bueno, solamente era una ilustración. Pero a lo que quiero que veamos es que en el versículo 19 dice el faraón que pudo haber visto, que pudo ver, pudo sentir el lugar en el que estaba parado, pero en el versículo 21 se da cuenta uno que no pudo intervenir. Él no podía hacer nada para separarlo. Algo que nosotros a veces por intuición hacemos, hermanos, es, se cae un niño por intuición, ¿qué haces? Vas y lo levantas o ves cómo está. Se cae un adulto, es más preocupante, ¿verdad? Vas y lo recoges. Si él veía algo importante que estaba soñando, ¿ustedes creen que no iba a querer que no se las comiera? ¿O que las vacas no se devoraran? ¿O que la espiga darle más cuidado? No sé, a lo mejor abonarlas o algo por el estilo. A lo mejor él en su sueño pudo haber actuado, ¿verdad? Entonces, vemos esa parte que
pudo sentir realmente que no podía hacer nada, que no estaba en sus manos hacer algo. Y en el versículo del 22 al 24, empieza a relatar el sueño de lo que pasaba con el grano, que se devoraba el grano marchito al grano sano. En el 25 al 27, José habla e interpreta el sueño. Hermanos, no sé, a veces, bueno, en lo personal, yo trato de ser rápido, trato de ser conciso. Y a veces la mayor parte de los hombres somos así, ¿verdad? Tratamos de ser concisos en lo que hablamos. Yo me siento identificado con José, ¿por qué? Porque le preguntó el faraón a José y se lo dijo claro, te va a suceder esto, esto, esto. Le dijo, esto quiere decir las 7 espigas y esto quiere decir las 7 vacas y le da toda la interpretación del sueño. Pero lo que a mí me causa más importancia es el versículo 32, que dice, y al suceder el sueño al faraón 2 veces, significa que las cosas es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Hermanos, si José fuera vendedor, fuera muy bueno. ¿Por qué? Yo le llamo a esto sentido de urgencia. Realmente le dio la clave o la necesidad al faraón. Le dijo, lo tienes que hacer ya. ¿Para qué? Para que actúes y el pueblo no perezca durante los 7 años de hambruna, ¿verdad? Lo que a mí me gustaría cerrar en ese parte, en el número 2, es, hermanos, nosotros, ¿cómo podemos asegurarnos de que Dios reciba el crédito de las cosas que nos suceden en nuestras vidas? Vemos cómo ha pasado la transformación de José hasta este punto, y a la hora que interpreta José el sueño, así como lo hizo con el copero, así como lo hizo con el panadero, dice que solamente de Dios es el que da la interpretación, ¿verdad? Sí. La siguiente parte, que es de José, da instrucciones al faraón. Podemos leerlo del 41 al 33 al 36. ¿Quién le puede dar lectura? Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte toda la porción de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Bien. Hermanos, nosotros como miembros de la iglesia tenemos, y Dios nos da diferentes dones para trabajar en su pueblo. Ahí al faraón, a José, Dios le dio el don de la interpretación, pero también algo que me doy cuenta que Dios le dio valentía. Porque a la hora que le interpreta el sueño a José, fue el único trabajo que le pidió el faraón, interpretar el sueño. Nos dimos cuenta, o como leímos, le dio todavía un consejo. Para que tú le des un consejo a un faraón, tiene que haber filtros para que sepan realmente cómo actuar después de lo sucedido. Pero José se dio la libertad y le dio un consejo realmente que no se lo había solicitado, pero se lo dijo con poder, se lo dio con autoridad, que la verdad tenía mucha razón y mucha lógica de los planes que le había dado. Dice, tienes que hacerlo ya, tienes que poner a un varón prudente, ¿verdad? Entonces, en esta parte, hermanos, yo siento que a veces nosotros tenemos que ser valientes para demostrar allá afuera quién es Dios. Por ejemplo, ahorita en estas temporadas que viene Día de Muertos, Navidad, hermano, a veces llama la atención a nuestros hijos, hasta nosotros mismos ir al panteón o estar yendo a poner su ofrenda, o a veces en la escuela que te están pidiendo ciertos materiales. Es ahí cuando tienes que actuar. Es ahí donde necesitas esa valentía. A veces te suscitan problemas en tu vida y tienes que aprender a cómo sobrellevarlas. Y es ahí donde tienes que sacar esa valentía y demostrar quién es Dios.
¿verdad? Y vemos ahí en el versículo 36 que habla, dice que el país no perecerá de hambre, para que realmente se diera cuenta el faraón de la gran responsabilidad que conllevaba. ¿Le puedes cambiar? En la parte 3 dice la fidelidad de José es recompensada. Vamos a leer Génesis 41, 37 al 46. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? José, gobernador de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré el mayor. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Bien. Hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en un segundo carro y lo pregonaron delante de él. Doblar las rodillas y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Paneah, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y Hasta el 46. En la primera parte vemos que el faraón estaba complacido con todo lo que le había dado José, le había dicho José, ¿verdad? Vemos que realmente no encontró a otra persona apta para ese puesto, porque buscó a magos, buscó a sabios y no había quien le interpretara ese sueño hasta que José. Por eso vemos lo que el faraón le dice: ¿acaso hallaremos otro hombre como ese que esté el Espíritu de Dios? Eso lo vemos en Génesis en el 38, ¿verdad? Y algo que nos damos cuenta ahí es que cuando realmente tenemos a Dios, somos ejemplo o estamos siendo ejemplo para las personas de allá afuera. Y sabemos que cuando la gente se da cuenta es porque ve que estamos siendo reflejo de nuestro Dios, pero a su vez también estamos teniendo sabiduría en cómo nos dirigimos, en cómo nos conducimos. En Génesis 41:40 dice que le dio un puesto, el puesto más alto. Vemos que José, a lo lapso de todo lo que hemos visto, Dios lo ha puesto en diferentes pruebas. Después de que pasó 2 años en cárcel o 12 años en cárcel, ¿hasta qué lugar llegó a trascender? Ya no era la casa de Potifar donde estuvo, sino lo puso en el lugar, podríamos decirlo, más alto después del faraón. No había otra persona que le discutiera ese puesto. Por eso dice que el faraón, si ustedes se dan cuenta, que el faraón dice que le coloca anillo, le coloca collares. Eso quiere decir que él iba a tener un gran poder ante Egipto, que nadie iba a poder quitarlo de ese puesto. El único que podía refutarle algo ahí era ¿quién? El faraón. En nuestras vidas, hermanos, Dios nos pone en diferentes lugares. Dios nos pone a lo mejor en diferentes estatus. Nos pone en diferentes situaciones donde tenemos que realmente
representar que tenemos el Espíritu de Dios y que tenemos realmente el estudio, que hemos no solamente estudiado la Biblia, sino practicado, ¿verdad? Ay, creo que ya me lo adelantaron. En la siguiente parte dice, José se acuerda del Señor. ¿Alguien le puede dar lectura? Génesis de 47 al 57, por favor. Ya estamos por terminar. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimentos en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo a sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poder contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, y como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó al faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Bien. Hermanos, no sé ustedes, yo espero que lo hayan experimentado. Cuando haces oraciones y al inicio a veces uno no ve respuestas, no ve la solución al final del túnel, ¿verdad? Pero qué alegría cuando haces tus oraciones y ves que realmente Dios está actuando en la vida de nosotros. José, después de estar 12 años encarcelado, después de un tiempo de espera, de saber que tenía que no desesperarse y tener la fe y la confianza en Dios, qué fortaleza de José, qué compromiso tenía con José, ¿verdad? En lo personal, a mí este tema, a mí me ayudó mucho porque a veces estás en dificultades y en las últimas personas que a veces se acuerda uno luego es Dios. A veces pensamos en contarle a la amiga el problema, pero ¿en qué momento te acuerdas de orar a Dios? Esa parte de tener la confianza y saber que Dios es la verdadera fuente de todo bien, ¿verdad? A pesar de las dificultades. Así como leímos en Génesis 41, durante los 7 años de abundancia, dice que creció tanta la bendición en Egipto que no se podía ni contar, que ya no cabían en los graneros, ¿verdad? Dice que los alimentos ya eran demasiados, pero después de pasar los 7 años de abundancia, como lo había dicho José, ¿qué viene? Los 7 años de hambre, ¿verdad? Dice que nadie se acordaba de los 7 años que tuvo de abundancia Egipto, pero se sabía que Egipto que había hecho un gran almacén de alimentos. En la zona dice que mucha gente de los alrededores visitaba Egipto con la misma enfoque de ir a pedir alimento. Para terminar en el versículo 51, dice que José tuvo 2 hijos. ¿Qué nombres tenían? Y Manasés. ¿Qué significaba Manasés? El que hace olvidar, ¿verdad? Y Efraín hace fructificar.
Bien, hermanos, pues para concluir esta clase, me gustaría que nosotros siempre acordemos de esto en nuestras dificultades. Esos nombres de estos, de sus hijos de José, que siempre, que a pesar de que tengamos pruebas, Dios a veces nos va a hacer olvidar. Pero también, después de aprender algo, también nos va a hacer fructificar. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿Nadie? ¿No lo regañé? ¿Ninguno? Pues bien, hermanos, entonces esperamos que esta clase nos ayude a realmente a seguir fieles, a seguir con valentía, a que realmente afirmemos y sigamos orando a nuestro Dios y acordarnos de que Dios solamente nos hace olvidar y nos hace ¿qué? Fructificar, ¿verdad? Dios los bendice.